he estado 2 semanas fuera de combate, he tenido infección de ojos, infección pulmonar, infección bronquial y no sé cuántas infecciones más, pero bueno, gracias a Dios. Las oraciones, la misericordia de Dios y los antibióticos en tercer lugar pues han resuelto el problema. Todavía estoy un poquito tomado de voz, que dicen en Castilla, pero bueno, esperemos y deseemos con la ayuda del Señor que dé fuerzas suficientes como para terminar el mensaje. Hemos empezado pronto, terminaremos tarde para compensar. No, pronto terminaremos pronto. Es como aquel que llega tarde a la empresa y dice, como es llegado tarde, pues salgo pronto para compensar a la salud, ¿no? Bien, hacía algún tiempo que no tenía el ministerio el domingo por la mañana y estábamos estudiando, estábamos meditando, estábamos disfrutando de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Como llevamos algunos meses que no podíamos o que no había oportunidad de tocar esta carta, deciros, creo que ya os lo dije al principio de todo de la introducción de la carta, que Filipenses es una de estas cartas que vas leyendo y que deseas y que no deseas que termine. Es el escrito de Pablo más personal y es una admirable joya de la literatura del Nuevo Testamento. Es un escrito en el que Pablo vuelca su corazón. Es un escrito en el que Pablo va escribiendo conforme le van fluyendo las ideas, inspirado por el Espíritu Santo, qué duda cabe, ahí está en el canon, pero es una carta de aquellas que va escribiendo sin un esquema preconcebido, sino que va escribiendo según le va saliendo del corazón, porque es la carta del agradecimiento, es la carta del gozo, como todos sabéis, es la carta de un corazón abierto y agradecido por la ofrenda que acaba de recibir. Hoy José hablaremos de la ofrenda, un poquito de pasado, tangencialmente, porque... Y no es menor, es tan importante la ofrenda como la adoración y la alabanza, como la predicación de la palabra. No hay diferencia. Ya lo veremos. Digo, una epístola de un corazón abierto y agradecido por la ofrenda que acabo de recibir, agradecido de cómo la recibe, por el mensajero encomendado y por quien ha sido promovida, por la Iglesia en Filipos. Es como si el apóstol San Pablo recibiese el pago moral y espiritual, el reconocimiento de lo que el Espíritu Santo, a través del apóstol, ha llegado a hacer, ha llegado a conseguir, ha llegado a todos los rincones, o llegará después, posteriormente, a todos los rincones del Imperio Romano. Es una carta que viene a decir, me gozo, me regocijo en el Señor, a los hermanos en Filipenses, en Filipos. Me gozo, me regocijo en el Señor. Aquella obra que se empezó, aquella obra que se comenzó, va caminando, va progresando, va perfeccionándose. Y está corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús y en el poder del Espíritu, para gloria y alabanza del Dios Padre. Como llevamos algún tiempo sin hablar de Filipenses, solamente unos versículos para ponernos en el contexto de lo que vamos hoy a tratar, que es el capítulo 2, versículos del 19 al 30. Solamente unos versículos que dijimos que íbamos subrayando mientras íbamos estudiando la carta. Versículo 6 del capítulo 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La santificación en acción. No podemos pararnos ni echar para atrás. Es un camino que va progresivamente hacia adelante. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Esta idea de cómo el apóstol San Pablo y su equipo, que no era el apóstol San Pablo solamente, ¿no? Pablo, Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, o sea, hay un equipo junto con el apóstol San Pablo, se completa y complementa con el versículo 8 del capítulo 2
de 2 Tesalonicenses, que dice: Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, que ya os lo hemos entregado, ya os lo hemos predicado a Tesalónica y a Filipos, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Versículo 21 del capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y sobre este texto tuvimos una meditación bastante extensa. Versículo 27, solamente, y cuando el apóstol San Pablo escribe solamente, a mí se me ponen los pelos de punta, porque solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, en todo momento, en cualquier circunstancia, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El capítulo 2, como sabéis, de los versículos del 1 al 4, una exposición sobre la unidad y la humildad de la Iglesia, para terminar con una conclusión, después de decir completando mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa, unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, humildad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y el resumen, la conclusión, es: haya pues, ineludible, imprescindible, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y no teniendo otro ejemplo que poner, pon el ejemplo de Cristo Jesús. Versículos 6 y 7 y 8, no los vamos a tratar porque los sabemos de memoria, pero los vamos a leer, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque era Dios, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su impronta real, de sus vestiduras reales, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es lo que celebramos, gracias a Dios, los domingos por la mañana. Y como ha dicho muy bien nuestro hermano que presidía, no se quedó aquí, sino que resucitó. Versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús, cuando Dios lo había exaltado hasta lo sumo, resucitado, y darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y aquí hoy incidía, y incide la Biblia, en que Jesús, hombre, sin dejar de ser Dios, evidentemente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, toda lengua de los arrodillados, no hay otra forma de estar delante de este hombre de Jesús, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Seguimos el estudio. Por tanto, término de conclusión, amados míos, versículo 12 del capítulo 2, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Bueno, volvemos a la idea del versículo 27 del capítulo 1, siempre, en todo momento, en toda circunstancia, ocupaos en vuestro camino de santificación, aquí dice salvación, con temor, con obediencia, con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Ya estamos en el último estudio antes de este presente. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Sin murmuraciones, sin hablar mal y a espaldas del prójimo, del hermano, de la hermana. Sin refunfuños, literalmente sin quejarse. Y os voy a dar 3 frases que he sacado de 3 comentarios sobre el libro de Filipenses. El creyente que pierde, sobre ese tema,
El creyente que pierde la realidad experimental de la gracia, fijaos bien, estamos en la realidad experimental de la gracia. La gracia santificante, ya la gracia salvífica ya ha pasado, ya somos salvos. Ya estamos en la gracia santificante. Pues el creyente que pierde la realidad experimental de esta gracia adquiere la tendencia a la queja. Queja, murmuración. Las quejas, murmuraciones, otro párrafo, son síntoma claro de un problema espiritual profundamente asentado en la vida de los creyentes. Al quejarnos es síntoma de estar alejándonos del contacto con el poder de Dios. Y finalmente Carballosa, en su comentario, dice: posiblemente nada haya traído tanta destrucción, textual, página 76, si lo queréis mirar, del libro de Carballosa de Filipenses. Posiblemente nada haya traído tanta destrucción moral y espiritual al pueblo de Dios en esta era, yo diría en todas las eras, en todos los tiempos, como las murmuraciones. Las críticas destructoras, es lo mismo,